misiones o misiones evangelismo. Estas dos palabras nos hablan a nosotros de anunciar. Claro, como hijos de Dios, hay algo que debemos anunciar, por supuesto. Y no solo en este mes, sino siempre. Todo empieza con Dios. Dios envía a su Hijo y su Hijo nos envía a nosotros. Mateo 28, 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por el Hijo. Gracias por esa vida que Él llevó, que está registrada en las Escrituras. Gracias por esa muerte que Él sufrió. Gracias porque Él no se quedó ahí, Él resucitó, venció a la muerte y ascendió y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros y esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Señor, es un gozo y una alegría ver lo que tú has hecho en nosotros. Y nosotros en gratitud queremos hablarles a todos los que nos rodean, anunciarles esta maravilla, esta salvación gloriosa que tú has hecho en nuestra alma. Gracias, Padre, por que podemos anunciar, porque tú nos has dado este mandato precioso. Señor, oramos que tú bendigas esta palabra en nuestra alma y que tú seas muy glorificado en esta tarde. En nombre de Cristo. Amén. Muy bien, entonces, anunciando para su gloria. Hay tres pasajes. El primero es el que tenemos, Primera de Pedro 2:9. No, ese no es el primero, ese es el tercero. Pero el Primera de Pedro 2:9 dice, ¿lo tenemos todos? Sí. A ver si yo lo encuentro. Aquí está. Vamos a leerlo todos juntos, ¿sí? Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muy bien. Entonces, este es el tercer pasaje. Los otros dos, hay tres pasajes importantes que nos ayudarán a centrarnos en este asunto de anunciar. ¿Y anunciar qué? Sabemos que anunciamos para su gloria, la gloria de Dios. El primero está en Hechos 4, del 19 al 20. Y es que ahí se encuentra la situación, os leo los dos versículos, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El caso aquí es de un hombre que ha sido sanado, que era mayor de 40 años y era un paralítico, fue sanado y eso les molestó muchísimo a los líderes espirituales y los líderes civiles también vienen ahí.
y les prohíben anunciar el Evangelio de Cristo, el nombre de Jesucristo y su resurrección, nos dice al principio del capítulo 4. Y todos estos líderes les dicen que no queremos que prediquéis más ni anunciéis el nombre de Jesucristo y su resurrección. Y entonces Pedro y Juan responden y dicen, no es justo delante de Dios obedeceros a vosotros antes que a Dios, porque Dios nos manda a nosotros anunciar. ¿Anunciar qué? Lo que hemos visto y oído. O sea que el primer punto sería, hermanos, si se trata de anunciar, tenemos que anunciar lo que hemos visto y oído. Debemos anunciar lo que hemos visto y oído. Varios versículos nos ayudan a tener una perspectiva en cuanto a esto de haber visto y oído. Primera de Juan, del capítulo 1, del 1 al 5, nos dice, Primera de Juan 1, del 1 al 5, ahí nos dice que lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos, ahí viene nuestra palabra, os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, otra vez, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Y esto es lo que anunciamos, hermanos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Este es nuestro Dios. En Él no hay tinieblas. No es como este ojo que hace un añito que lo compré y ya está con cataratas otra vez. Y os veo así, le falta nitidez, ¿no? Ya el oftalmólogo me dijo la semana pasada que habrá que pensar en operar seguramente, ¿no? No quiero, pero si hay que operar, pues se opera. Las cataratas. Y es que en pasar de los 60, pues ahí está. Es lo que sucede. Espero que a vosotros no os pase. Hermanos, Dios no es así borroso. Decía esta mañana, cuando a mí el Señor me salvó, había un tema que me encantaba y era el tema de los ovnis y todo eso. A que a vosotros también os ha gustado ese tema, ¿verdad? No hay ninguna foto donde claramente se vea el objeto volador no identificado, bien nítido, bien clarito. Todas son así borrosas, ¿sí? Señores, nuestro Dios no es así. Él es luz, una luz que ha despertado y ha levantado nuestro espíritu que estaba muerto en delitos y pecados y nos ha dejado las cosas bien claras. Hermanos, dime si hay algo más claro que el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué buen propósito y qué buen motivo para hablarle a la gente y anunciarle. La palabra que más aparece en estos versículos de Primera de Juan del 1 al 5 es anunciar. Hermanos, ¿hemos visto y oído algo que debemos anunciar? ¿Hemos conocido la gracia del Señor? ¿Hemos visto al Señor? ¿Hemos oído al Señor? Lo pregunto porque Dios se manifestó a nosotros, a cada uno que es su hijo. Y hemos visto cómo nuestros pecados han sido perdonados. Hemos visto cómo nos ha dado deseo por su palabra. Antes, la Biblia, hermanos, era un libro más. Sin embargo,
ahora es nuestra vida. Es mi vida, es mi alimento más exquisito. El alimento de mi alma. Hermanos, hemos visto el gozo en nuestro ser, gracias a los ríos de agua viva que fluyen en nosotros. Una promesa clara de Dios, de Jesucristo, para sus hijos. Y no tenemos nada que anunciar. No hemos visto y oído nada. Los apóstoles no podían dejar de anunciar lo que habían visto y oído. Amén. Así que debemos anunciar lo que hemos visto y oído. Segundo punto. Y este pasaje es muy interesante porque me llamó mucho la atención y fue precisamente aquí donde me llamó la atención en la última cena del Señor que participé yo aquí. Estaba enseñando el pastor. Y este versículo me sobrecogió. Fíjate lo que dice en 1 Corintios 11, 26, dice así. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, oye esto, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es muy interesante, hermanos, en cuanto a este pasaje, porque cuando estamos participando de la cena del Señor, estamos anunciando la muerte del Señor. Ahora, antes de continuar explicando esto que estoy diciendo, quiero establecer y dejar claro algo. Y aquí viene. Cuando Dios crea al hombre, la muerte no existía. Eso quiero que lo tengamos bien claro, ¿sí? Difícil de comprender para nosotros. Dios, hermanos, no crea al hombre para que muera, sino para vivir para siempre con Dios. La muerte no estaba en el pensamiento de Dios. Y eso es así. Este concepto es importante para entender lo horrible de la desobediencia del hombre. Entonces, habiendo establecido esta verdad, que yo sé que de alguna manera ya lo sabemos, ¿no? Y está ahí, pero es bueno saberlo y repasarlo, porque mira lo que te voy a decir. La muerte del Señor es la muerte más importante de la historia de la humanidad. No hay otra muerte como esta. El pecado entró en el mundo y trajo la muerte tanto física como espiritual, o mejor dicho, tanto espiritual como física, sobre toda la humanidad. Para Adán y Eva les tomó tiempo entender este asunto de la muerte física. Tú dices, ¿cómo es eso? 900 y pico años viviendo. Nos cuesta comprenderlo, pero es verdad, es real. Vivieron 900, no sé exactamente, yo sé que Matusalén fue en 969, pero Adán no sé si fueron 937, por ahí más o menos. Bueno, ciertamente el día que pecareis, que comiereis del árbol, moriréis. ¿Sí? Señor, ya tenemos 100 años y aquí estamos, y tan vigorosos. Sí, tuvimos a Caín y Abel, ahora tenemos a Set, y dice en capítulo 4 que tuvieron muchos y muchísimos hijos e hijas. Tuvieron muchísimos. Señor, aquí estamos, tenemos 200 años y seguimos igual sin cataratas.
Señor, aquí estamos, tenemos 300, tenemos 400, Noé tenía 500 cuando el Señor le llamó. Señor, tú dijiste que íbamos a morir, pues tenemos 600, tenemos 700, tenemos 800, tenemos 900. Pero les tomó tiempo, ¿verdad?, entender lo de la muerte física, viviendo más de 900 años. Pero llegó el día que la muerte se hizo realidad. Y todo por el pecado. Dios, hermanos, canceló el poder del pecado y de la muerte cuando Cristo murió, cuando murió el Señor. Por eso os estoy diciendo que es la muerte más importante de la historia de la humanidad. Cristo, hermanos, destruyó la muerte con su muerte y trajo a luz la vida por su resurrección. Este, hermanos, es el nuevo pacto de Dios para la humanidad, específicamente para todo aquel que cree. Tan importante es nuestra participación, hermanos, en la cena del Señor, porque con ello anunciamos la muerte del Señor. Primera de Corintios 15, 54 a 58 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Absorbida, dice la palabra absorbida, que es absorbida, succionada, ¿sí? Es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él venció a la muerte. Y aquí viene el último versículo. Siempre que leo este versículo me acuerdo de mi amado pastor, hermano Samuel. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hombre, ¿cómo dicen eso, Fernando? La muerte ha sido vencida. Ya no tiene poder sobre mí. Este cuerpo, si Cristo no viene antes en las nubes y nos arrebata, este cuerpo irá a la tumba. Pero la vida que hay dentro está comprada por el Señor, está redimida y ausente del cuerpo, presente al Señor. Dije esta mañana en Elche y lo digo aquí también. Cristo dijo, y lo dijo con mucha razón, no temáis al que puede matar el cuerpo. Pero yo os diré a quién debéis temer. Debéis temer a aquel que tiene poder para matar el cuerpo y el alma enviarla al infierno. A ese debéis temer. Y a ese es a quien nosotros honramos y glorificamos porque nos amó y nos dio lo más preciado, que es su Hijo, para rescatarnos. Gloria a Dios, qué hermoso es. Entonces, ya tenemos dos. Debemos anunciar lo que hemos visto y oído. Cuando tengamos oportunidad siempre hablar de lo que hemos visto y oído. Y espero que nosotros tenemos que decir de lo que hemos visto. Hemos visto cómo nuestro pecado se ha sido perdonado. Hemos oído a cada momento que tienes tu devocional con el Señor. Oyes la palabra del Señor hablándote. Debemos anunciar, según Primera de Pedro 2:9, este es el tercer punto, debemos anunciar las virtudes
de aquel que nos llamó. Después, en este versículo, después de definir quiénes somos, dice linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pedro nos dice, ¿para qué? ¿Y para qué nos adquirió Dios? Sí entendemos la palabra adquirir, ¿verdad? Comprar. Él nos adquirió. Y nos adquirió para anunciar. ¿Y qué es lo que debemos anunciar? Las virtudes de aquel que nos llamó. Es interesante, porque lo he dicho esta mañana y también se me ha olvidado hacerlo. Pero si no me equivoco, no me hagas mucho caso, pero si no me equivoco, se me olvidó, María José sabe que lo he dicho esta mañana, se me olvidó mirar en la concordancia exhaustiva, pero creo que la palabra virtudes sale solamente una vez, y es esta. Y es las virtudes de aquel que nos llamó. Ahora, los sinónimos nos van a ayudar a entender qué quiere decir, porque está hablando de las facultades, de los poderes, de los talentos, ¿sí? Pero entendemos, ¿verdad? Las virtudes de Dios. Virtudes. ¿Qué son las virtudes? ¿Y de quién? Pues son las facultades de nuestro Padre Celestial. Él es el que nos llamó. Él nos adquirió, o sea que nos compró, como hemos dicho, y ahora anunciamos que en Dios hay perdón de nuestros pecados. Ahora tú dices, hermano, eso ya lo has dicho antes. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo mismo se metió en problemas cuando Él se atrevió a decir, tus pecados te son perdonados. Todos se quedaron, pero ¿qué hace este hombre? ¿Quién es este hombre que también perdona pecados? Cuando esa facultad es algo, esa virtud, es algo que solamente le pertenece a Dios, a Jehová de los ejércitos. ¿Quién es este que también perdona pecados? Nosotros, hermanos, anunciamos que en Dios hay perdón de nuestros pecados. Anunciamos, hermanos, que en Dios hay una majestad terrible, pero al mismo tiempo, oye esto, al mismo tiempo Él se deleita en el corazón contrito y humillado. Se goza. Su corazón se envuelve de ternura cuando ve a una persona arrepintiéndose de sus pecados de rodillas y confesando sus pecados y poniendo sus ojos en Cristo. Difícil de comprender, pero siendo una majestad terrible, Él ama el corazón contrito y humillado. Hermanos, Dios nos dio a su Hijo, el Salvador de nuestra alma, el que nos rescató del infierno. Dios es el que nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Colosenses 1, 13 y 14. En el Hijo tengo la paz con Dios. En el Hijo tengo la justificación, la justicia de Dios. En el Hijo tengo comunión con Dios, la amistad con Dios. Romanos 8, 1. No hay condenación. No hay condenación. Estas, hermanos, son solo unas cuantas de las muchas virtudes
de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Así que debemos anunciar lo que hemos visto y oído. Debemos anunciar la muerte del Señor. Debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Y ahora uno que quizás debería haber sido el primero. Debemos anunciar el Evangelio. Lucas 4:43 dice, pero él les dijo, es necesario, y este es el Señor Jesucristo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Este es el apóstol Pablo en Romanos 1:15. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. En Hechos 14:21, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. En Efesios 3:8, Pablo dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inmensurables riquezas de Cristo. Y Hechos 16, del 9 al 10, muy interesante, porque dice que, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Qué interesante, ¿verdad? Pablo, ¿no hubiese sido mejor llamar a uno de estos de ayudas sociales y llevarles comida, mantas calentitas, leche, maestros que enseñen y todas esas cosas? Pues parece que no. Parece que lo más importante para Dios era primero el Evangelio. Sí. El Evangelio. Que anunciásemos el Evangelio. Conclusión. La conclusión es muy interesante, porque estamos hablando de anunciar. Anunciar para su gloria. Hermano Fernando, ¿y qué vamos a anunciar? Lo que hemos visto y oído. Cuando tengo la oportunidad de participar en la Cena del Señor, quiero que sepas que estoy anunciando la muerte del Señor, porque estoy discerniendo el cuerpo de Cristo. Estoy discerniendo la sangre de Cristo. Estoy comprendiendo cómo Dios envió a su Hijo, se humanó y como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la esencia, la perla que ilumina todo lo que es el Evangelio es la muerte del Señor. Porque terminó y canceló la maldición del pecado desde el principio. Así que no hay otra manera que concluir que como Salmo 92, 1 al 2, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Y mira esto, anunciar, por si todavía no se nos queda claro qué tenemos que anunciar. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Salmo 97, 6 y 9. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria.
porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Salmo 92, 12 y 15, este me gusta. Oye, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Pero para qué? Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Gloria al Señor. Salmo 96, del 2 al 4. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad, ahí está nuestra palabra, anunciad de día en día que su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. ¿Por qué? Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible entre todos los dioses. Hermanos, si la creación misma alaba y anuncia su gloria, ¿cómo no nosotros anunciaremos las virtudes de nuestro amado Señor Jesucristo? Que Dios nos bendiga y nos ayude a anunciar estas verdades tan hermosas que han transformado nuestra vida. Ahora, hermanos, tenemos que mostrarlo. Vamos ahora a irnos a casa y empieza, bueno, ya ha empezado, estamos en el primer día de la semana. Nos vamos al trabajo, nos vamos a la escuela, nos vamos a todos los quehaceres y hay personas que se van a poner delante de nosotros o nosotros delante de ellos para poder decirles, ¿sí? Poder anunciar lo grande y maravilloso que es nuestro Dios y lo que Él ha hecho en nosotros. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tenemos algo